Hola, hola Termotubers, ¿qué tal? Mirad, hoy vengo con uno de esos típicos ejercicios de termoquímica básica que consiste en saber qué es lo que pasa cuando se mezcla hielo con agua caliente y saber la temperatura final y todas esas cosas. Además, también le vamos a meter un poquito de mano a ese concepto que da mucho respeto, como es la entropía. Este tipo de problemas suele venir bastante en primero de carrera e incluso, cuidado con lo que digo, harta en bachillerato. Así que si hay algún alumno o alumna de instituto le puede venir también bien útil este vídeo. Así que no me enreo más y vamos a tirarle a la pizarra. El problemita en cuestión dice que calculemos la temperatura final e incremento de entropía al mezclar 10 kilogramos de agua líquida con 10 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados. Tenemos todos estos datos que corresponden al calor latente de ebullición del agua, 540 calorías gramos, el calor de fusión del agua, 80 calorías gramos, el calor específico del agua líquida, 1 caloría gramos Kelvin, el calor específico del agua sólida, 0,5 calorías gramos Kelvin, y el calor específico del agua en estado gaseoso, 0,45 calorías gramos Kelvin. Ya de paso, vamos a escribir las temperaturas iniciales del hielo y el agua en Kelvin, sumándoles 273 a cada una respectivamente. Vamos a llamar temperatura A la del hielo, 273 más 0, pues 273 Kelvin. Y para el caso del agua a 100 grados, pues 100 más 273, 373 grados Kelvin. No problema por ahora. Ahora, wait y relax, que os veo venir abrumándoos con todos estos datitos y todavía no es cuestión. Vamos a conceptualizar todo a ver qué pasa. Por un lado, tendríamos un cubito de hielo, ¿vale? Que al echarlo al agua se va a derretir. Obvio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues primero, como sabemos, cuando dos cuerpos se ponen en contacto y estos tienen diferente temperatura, se genera un gradiente de energía desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, descendiendo la temperatura del primero y subiendo la del segundo, hasta que ambos alcanzan la denominada temperatura de equilibrio. Ahora guay. Con esta definición todo cookie estableceríamos que el agua a 373 Kelvin se va a enfriar cediéndole energía en forma de calor al hielo. Perfecto, subiendo su temperatura. Esto estaría perfecto si no fuese por el pequeño detalle de que el hielo se derrite, lo que quiere decir que experimenta un cambio de estado. Y los cambios de estado ocurren a temperatura constante. Como no se menciona en ningún lado la presión del sistema, vamos a suponer que es una atmósfera y el agua cambia de estado de sólido a líquido a una atmósfera a 0 grados centígrados. Es decir, que la energía que el hielo absorbe a 0 grados centígrados y a una atmósfera no es para aumentar su temperatura, sino para romper los enlaces que mantienen a las moléculas compactas y unidas, para dejarlas fluir libremente pasando de estado sólido a estado líquido. Y a partir de ahí, estas moléculas pueden seguir absorbiendo más energía con el consecuente, ya sí, aumento de temperatura. He dibujado aquí un esquemita simbolizando las diferentes fases que ocurren en el proceso. Tendríamos pues en este intervalo una fase que correspondería a la fusión del hielo, todo esto a una misma temperatura, como he dicho antes, absorbiendo una energía que la vamos a llamar Q1. Por otro lado, otra fase que corresponde al calentamiento del agua líquida recién formada, que nuevamente absorbería energía, que la vamos a llamar Q2,
originando un aumento de temperatura del 273 a la temperatura de equilibrio anteriormente citada. Y finalmente tendríamos una tercera fase que consistiría en la del agua caliente, bajando su temperatura a la temperatura de equilibrio como consecuencia de una pérdida de energía que la vamos a llamar Q3. Como he dicho antes, el calor cedido por el agua caliente correspondería a la suma del calor 1 por el calor 2. Por lo tanto, podríamos escribir esta expresión. Pero ojo, 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 ojo. Recordar que si el calor sale del sistema, el valor es negativo. Sin embargo, si el calor entra en el sistema, el valor es positivo. Con todo esto me voy a meter ya con los calculitos propiamente dichos. Por un lado tendremos el calor 1, el calor de fusión, que se calcula a partir del producto de la masa calentada por el calor latente del hielo, que sería 10.000 gramos, 10 kilogramos por 1000, por 80 calorías gramos. Fijaros que gramos y gramos se van y nos quedaríamos en unidades de energía, siendo esto 8 por 10 elevado a 5 calorías. Por otro lado, para el Q2, donde ocurre un incremento de temperatura a causa de la absorción de energía, emplearíamos la formulita de calor es igual a cantidad de sustancia, en este caso en masa, porque las unidades del calor específico tienen gramos, por el calor específico por el incremento de T, resultando en que el calor 2 es igual a 10.000 gramos nuevamente por una caloría, gramos Kelvin por temperatura de equilibrio, que la desconocemos, menos la temperatura inicial del agua fría, que son 273 Kelvin. Que si desarrollamos, me creéis, y todo esto quedaría como 10 elevado a 4 T de equilibrio menos 2,73 por 10 exponente 6. Todo esto tendría que ser en julios, no en calorías. Y finalmente tendríamos Q3, que sería igual a menos, y digo menos porque está cediendo energía, menos 10.000 gramos de agua, porque tendríamos 10 kilogramos de agua líquida, por nuevamente el calor específico, que es una caloría, gramos Kelvin, por la temperatura final, que va a ser la de equilibrio, menos la inicial del agua caliente, que son 373 Kelvin. Y todo esto, si lo desarrollamos, queda como menos 10 elevado a 4 T de equilibrio más 3,76 por 10 exponente 6, todo esto en calorías. He borrado todos los cálculos que he hecho anteriormente, pero he dejado los resultados aquí bien enmarcaditos para tener más espacio en la pizarra, así que el siguiente paso por donde íbamos es sustituir estos datos aquí dentro. Por lo tanto, todo quedaría como esto, Q1, 8 por 10 elevado a 5, todo esto en calorías, claro, más Q2, 10 elevado a 4, T2 no, T de equilibrio, pero bueno, me entendéis, ¿qué más da? T de equilibrio menos 2,73 por 10 elevado a 6, todo eso es igual a menos 10 elevado a 4 T de equilibrio más 3,73 por 10 elevado a 6. Ahora todo esto sería fácilmente una ecuación de primer grado y despejaríamos T de equilibrio, que por un lado pasaríamos este menos 10 elevado a 4 para acá, y como se sumaría con otro 10 elevado a 4, pues tendríamos un 2 por 10
elevado a 4 temperatura de equilibrio. Y por el otro lado ya os digo que quedaría 5,66 por 10 exponente 6. Si seguimos con el cálculo, tendríamos que temperatura de equilibrio ya despejada es igual a 5,66 por 10 exponente 6 partido 2 por 10 exponente 4. Este 10 exponente 4 sería, este se quedaría como 10 exponente 2, que si lo multiplicamos con el 5,66 quedaría como 566 partido 2. Y esto ya quedaría como 283 Kelvin. Para la segunda parte del problema, la de determinar la variación de entropía del proceso entero, primero un poquito de formuleteo y de historia. Le vamos a ver que al cederle o quitarle energía a un sistema a una temperatura constante, no podemos decir que la moneda de cambio por esa energía es un incremento de temperatura. Así que los ingenieros por allá, por el siglo XIX, dijeron, sin tener ni idea de lo que era, que lo que variaba era la entropía, que luego se le dio sentido con la cuántica y con la termodinámica estadística como el número de microestados disponible de un sistema. Al profano siempre se le ha explicado como la cantidad de desorden que tiene algo. A mí no me gusta, pero si tiramos por ahí me gustaría más definirla como la probabilidad subjetiva de ver algo ordenado o desordenado. Fijaros en lo de la palabra subjetiva. De todas formas, ya le meteré más caña a todo esto de la entropía en otro vídeo. Así que determinaríamos que la diferencial de Q, recordar que la diferencial de Q, al no ser una función de estado, depende del camino, por eso esta rayita en la diferencial es igual a la temperatura por la diferencial de la entropía. Vale, por otro lado, vamos a tener ya en cuenta de que por mucho que esto defina la variación de entropía a una temperatura constante, no deja de no haber una variación de entropía si hay una variación de temperatura. Para ello, tendríamos que coger la formulita de diferencial de Q, que es igual a la masa por el calor específico por la diferencial de T, es decir, la formulita de antes, pero en vez de incrementos en diferencial. Y lo que vamos a hacer es igualarlos a partir de la diferencial de Q, quedando que T diferencial de S es igual a M por C diferencial de T. Ahora sencillo, pasaríamos dividiendo esta T para allá y quedaría que diferencial de S es igual a M por C diferencial de T partido de T. El siguiente paso sería sencillamente poner una integral aquí y acá, dejo la M y a la C fuera de la integral porque son constantes y ya tendríamos que S2 menos S1, que es igual al incremento de entropía, es igual a M por C por el logaritmo neperiano de T sub 2 partido T sub 1. Recordad las propiedades de las integrales y todo eso. Es decir, que la integral de la diferencial de algo partido ese algo en un intervalo es el logaritmo neperiano de x sub 2 partido x sub 1. Una vez tenemos ya todo esto, voy a poner las formulitas ahí bonitas, voy a borrar el cálculo y me pongo ya con el ejercicio. Voy a calcular como antes las entropías por fases y luego la suma de todas esas entropías será el incremento de entropía total del proceso. Por lo tanto, tendríamos en el proceso 1, que es el incremento de entropía 1, que es la difusión. La difusión, como es a temperatura constante, utilizaríamos esta primera formuleta, quedando como incremento de entropía es igual, despejamos incremento de entropía pasando, dividiendo la temperatura, que es igual al calor de fusión, que si os acordáis era 8 por 10 elevado a 5 calorías,
partido la temperatura, que es 273. Y esto da 2930,4 calorías Kelvin. ¿De acuerdo? Luego tendríamos la de la fase 2. En esta sí hay un incremento de temperatura, por lo tanto aplicaríamos esta segunda fórmula. La entropía, el incremento de entropía 2 sería... ¡Ay! Que se me escapa atrás. ¡No! Ay, perdonadme, fallos logísticos entrópicos del sistema. Bueno, ¿por dónde íbamos? Tenemos el incremento de entropía 2 aplicando esta fórmula, que es igual a la masa 10.000 gramos por el calor específico del agua líquida, una caloría gramos por Kelvin por el logaritmo neperiano de la temperatura 2, que sería la temperatura a la que llega, temperatura de equilibrio, 283, partido la inicial, en su caso, 273. Que esto quedaría en Kelvin, y Kelvin sería, y gramos serían. Y esto quedaría como incremento de entropía 2 es igual a 359,8 calorías gramo. Finalmente tendríamos el proceso 3, que sería nuevamente el incremento de entropía al disminuir la temperatura de 373 Kelvin a la temperatura de equilibrio 283, sería 10.000 gramos por una caloría, gramos por Kelvin por logaritmo neperiano, que sería arriba la temperatura de equilibrio 283 partido 380, 73 Kelvin, y esto daría menos 2.761,3 calorías Kelvin. Ahora, guay, ya habríamos calculado las entropías de los tres procesos. Ahora, sencillamente, para calcular la entropía total, únicamente tendríamos que hacer, sería sumarlas todas. Sumatorio de incremento de entropía, lo voy a poner bonito, de I cuando I tiende a ¿qué te digo yo? A infinito. No soy matemático, soy químico, no me rayo. Que es igual a la suma de todo esto y quedaría como 528,9 calorías por Kelvin. Ahora fijaros que la entropía ha quedado en signo positivo. Eso quiere decir que cuando se han dado todo el conjunto de procesos, el desorden, vamos a decir el desorden, ha aumentado. Hago esto porque recordad que la palabra desorden, orden no me gusta, pero la digo para atrochar. Pero vamos, que significa que el número de microestados posibles que tiene el sistema al final del proceso es mayor que al principio del proceso. Por otro lado, si hay algún matemático viendo el vídeo, que no me mate mucho si la he cagado escribiendo esto. Pero bueno, la vida es dura. Poco más que añadir y fijaros bien en el resultado que borro. Ah, no, que esto es un vídeo del YouTube y lo podéis dar pause. No pasa. Todo dicho, si os ha quedado todo claro, ya sabéis, dadme like. Si no os ha quedado nada claro, igualmente dadme like. Si tenéis alguna duda, cuadrito de comentarios. Y por otro lado, pero no menos importante, para seguir al día los ejercicios que vaya subiendo, no olvidarse de suscribiros en el único canal que sigue las leyes de la termodinámica.